Buenos días, ingeniera. En esta oportunidad voy a presentar la primera entrega del trabajo final, la cual es esta Wikipedia 0.1. Estamos en el inicio del proyecto, en el inicio, la página de inicio del proyecto. Mi nombre es Bárbara Rubí Carrillo Daza. Este es el curso de programación web 1 del grupo C, y la descripción de este proyecto sería: en este proyecto podremos escribir páginas usando un subconjunto de Markdown, visualizándolas como texto HTML según las etiquetas, y además podremos editarlas y eliminarlas. Para verificar este trabajo vamos a hacer uso de la base de datos, en la cual ya estamos conectados. Y vamos a seguir. Aquí, como ya se dijo anteriormente, es el inicio del proyecto, la bienvenida, el index principal. Tenemos dos hiperenlaces, el cual nos lleva a el listado de todas las páginas que existen en nuestra base de datos que hemos creado para hacer pruebas. Y también el hiperenlace a una nueva página, o sea, para crear una nueva página que se agrega a la base de datos. Primero vamos a hacer el listado. Vamos a ir al listado de las páginas y, como podemos ver, estas son las páginas que están en nuestra base de datos, eh, las cuales ya tienen contenido. Si les damos clic, vemos su contenido ya traducido a versión HTML. Como vemos, todas ya tienen contenido. Sí podemos verificar cada una, que sí ya está traducida. Vemos H1, texto bold, texto italizado. Y como podemos ver, por ejemplo, en esta que se llama Team, vemos que es H2, creo, y H3. Entonces, si vemos su contenido en versión Markdown, aquí podemos ver ya su contenido, también para editarlo. Vemos que sí, el texto está en H2, en H3 y en H3. Entonces, así cada uno. Por ejemplo, esta de Instant Crush, si vemos su contenido, vemos que hay un link, el cual nos va a llevar a esta página. También podemos probarlo para ver si funciona. Entonces, vemos que sí. Nos lleva al video de esta página, ¿no? Y así nos lleva. Entonces, podemos ver que sí, cada una cumple con su función. Y cada una de estas páginas también tiene las opciones de editar y borrar. Para comprobar que estas páginas existen, vamos a hacer una consulta a la base de datos consultando los títulos que existen en nuestra base de datos, y vemos que sí están cada uno de estos, son 6, y aquí también hay 6 coincidencias. Entonces vemos que sí está cada uno. Luego, también para ver si tienen realmente su contenido, por ejemplo este de Team, vemos que este es su contenido y vamos a seleccionar su contenido. Cuando el título es Team. Entonces vemos que sí todo su contenido está correcto, y entonces vemos que sí. Por ejemplo, vamos a editarlo en esta ocasión. Aquí esta es la página de edición, la que hemos presionado. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, secret. Hacemos tal vez un... y hemos agregado estas etiquetas que serían para que nos salga como si fuera código. Entonces vamos a enviar y vemos que se ha grabado la página, y si le damos, vemos que sí, está como código. Por ejemplo, vamos y vemos su contenido. Vemos que sí también se ha guardado. Para hacer una mejor comparación, vamos a hacer, por ejemplo, un comando de git, por ejemplo, git add, y le damos enviar, y nos tiene que salir como si fuera. Vemos que sí, nos sale, y se edita también. Y así vemos que funcionan las páginas, cada una. Si vemos su contenido, vemos que está primero en texto italizado, bold, tachado, bold y bold. Y si le damos, vemos que sí está italizado, bold, tachado y bold y bold.
Entonces, también existe la opción de eliminar cada una de las páginas. Y, por ejemplo, vamos a eliminar esta, Team, la última que hemos creado. Vemos que sí, dice archivo eliminado, ir a la lista de páginas. Y como vemos, ya no aparece, la hemos eliminado. Y si consultamos a la base de datos, también ya no aparece la página Team. Entonces vemos que sí cumple sus funciones cada una. Entonces, también hay la opción de, por ejemplo, crear una nueva página, pero esto es a partir de este listado, ¿no? Entonces, damos clic. Por ejemplo, creamos una que sea Simpson, o mejor una que sea Shark. Y le damos, por ejemplo, un título de... le agregamos esto, por ejemplo, Fiona, burro, Merlín, por ejemplo, Pinocho. Y así podemos darle muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos también mezclar, eh, podemos mezclar este Merlin con un texto italizado para que sean 3, 2. Y si le damos a enviar, vemos que se ha grabado la página y si damos a la lista de páginas vemos que sí. Y según lo ingresado, podemos ver, a ver, vamos a ver para hacer comparaciones. Share. Vemos que aquí está el texto, pero en versión Markdown. Y si le damos clic, vemos que sí, cumple. Fiona está en H1, Burro está en H2, Merlin y 2 están en bold y lo del medio que está entre subguiones debería estar en italizado, que sí está en italizado, y este también está en italizado, solo Pinocho. Y vemos que sí funciona, entonces también si le damos a borrar, vemos que sí, lo elimina. Vemos que aquí, por ejemplo, en Bojack Horseman, PH, está así, y si le damos, por ejemplo, para ver su contenido, vemos que sí, H1, H2 y texto tachado. Y vemos que sí funciona cada uno. Entonces, como podemos ver, funciona cada una de las páginas. Y por último, veríamos crear una nueva página, pero ahora estamos desde el índice, o sea, desde este hiperenlace que aún no hemos probado. Si le damos clic, también nos sale lo mismo. Por ejemplo, creamos una que se llame Batman. Y aquí, por ejemplo, El Caballero de la Noche. Así. Y, por ejemplo, otra etiqueta que sea H5, que sea BT. Entonces le damos a enviar. Vemos que sí, la página está grabada, vemos que aparece y si vemos también, vemos que está agregada. Y si comprobamos también, está traducido. Entonces así comprobaríamos el funcionamiento de cada una de las páginas. Eso sería todo. Muchas gracias.